El prisma es el sólido geométrico que tiene por base polígonos paralelos e iguales. Ojo, son planos paralelos. Las bases están en planos paralelos y que son figuras iguales, ¿ya? Muy bien, eso es un prisma, ¿no? Y por caras laterales que son paralelogramas, ¿ya? Es decir, cuadriláteros, ¿ya? Paralelogramos. Entonces, acá tenemos una base que es paralela a la otra base y son iguales, ¿ya? Y tenemos lo que es arista lateral, ¿no? Y toda esta región se le llama cara lateral. Acá tendríamos otra cara lateral y al fondo tenemos como un cuadrado también, ¿no? Que se ve cara lateral, ¿ya? Ahí tenemos lo que es un prisma. Clasificación. Los prismas se clasifican según su base. Por ejemplo, A. Tenemos lo que es prisma triangular, si su base es un triángulo. Tenemos prisma cuadrangular, si su base es un cuadrilátero. Prisma pentagonal, si su base es un pentágono. Y así sucesivamente. Veamos lo que es un prisma recto, ¿no? Y es lo más común cuando se trata de resolver exámenes de admisión. Veamos, ¿qué es un prisma recto? Es aquel prisma que tiene sus aristas laterales perpendiculares a las bases. Sus caras laterales son rectángulos. Arista lateral e igual a la altura del prisma. Es decir, la arista lateral, cada una de ellas, acá tenemos un prisma cuadrangular, ¿no? Ahí está. Cada uno de ellos coincide con el valor de la altura. Ahora vamos a calcular que el área lateral. El área lateral, es decir, vamos a ver cuánto suma cada una de estas cuatro caras, ¿no? Esa cara, la cara del fondo, este lado de acá, solamente esas dos, ¿no? Las caras laterales, las cuatro caras laterales. En fin, para cualquier figura. Entonces te dice que es perímetro de la base. O sea, tú sumas los lados de la base, ¿ya? Ese sería el perímetro. Por la altura o la arista, que es lo mismo, ¿no? Ya que son iguales, ¿ya? Así se calcula el área lateral. Muy bien. Y el área total sería igual al área lateral más 2 veces el área de la base, ¿sí? La base en este caso es un cuadrado. Si fuera un prisma triangular, la base sería un triángulo. Entonces tienes que ver la forma de cómo se calcula áreas de un triángulo, de un cuadrado, ¿sí? Sobre todo esas figuras, ¿ya? El volumen, el área de la base, como son paralelas, solamente necesitas una base nada más por la altura o por la arista, que es lo mismo. Y con ello encuentras el volumen de todo el prisma. Prisma regular. Es un prisma recto, ya lo hemos visto hace un momento, cuyas bases adicionalmente son polígonos regulares, ¿ya? Regulares. ¿Qué quiere decir? Aquí, por ejemplo, la base es un triángulo y es un triángulo regular. Regular significa que los lados del triángulo son iguales, es decir, es un triángulo equilátero, donde no solo los lados son iguales, sino sus ángulos internos también son iguales, ¿no? 60, 60, 60. Si fuera una base cuadrangular, ¿ya? Entonces ya no sería cualquier cuadrilátero, sino un cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que se tiene acá como polígono regular, más allá de que la arista sea perpendicular a la base, ¿sí? Entonces, prisma regular cumple ese requisito adicional, ¿no? Que las bases son figuras regulares. También tenemos lo que es un prisma oblicuo. Es aquel prisma cuyas aristas laterales son oblicuas a la base. Ya no forman un ángulo de 90 grados, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos esta arista. Esta arista forma cualquier otro ángulo menos el de 90 grados. Es decir, alfa, por ejemplo, acá será menor a 90 grados. ¿Sí? Ok. Y sus caras laterales son ¿qué? Paralelogramos, básicamente romboides, ¿ya? La altura es menor que la arista lateral. Claramente, la altura siempre va a ser perpendicular a la base, ¿no? Que en este caso la base está por aquí, pero o al plano que contiene la base, ¿no? En este caso estamos conociendo este plano, entonces ese plano coincide con esa base, entonces ahí proyectas la altura, ¿no? Ahí está, formando siempre 90 grados con la base, ¿ya? Este sería un prisma oblicuo.
Ahora, vemos aquí en el prisma una sección que le llamamos sección recta, ¿sí? Esa sección recta es aquella que es perpendicular a las aristas, ¿ya? Perpendicular a las aristas, ¿ya? En el caso de la parte de las bases, las bases no son perpendiculares a la arista, ¿ya? Son oblicuas, ¿sí? Sin embargo, puedo yo trazar una sección recta que sí sea perpendicular a cada una de las aristas. Si es perpendicular a cada una de las aristas, se dice que esta sección, esta área, ¿sí? Es una sección recta. Hablemos entonces de la sección recta del prisma, ¿no? SR, sección recta, ¿ya? Es la sección del prisma con un plano perpendicular a cada una de las aristas. Veamos, si yo conozco la sección recta, yo puedo definir la sección recta, esa parte de acá. A ver, vamos a sombrear bien bonito. Muy bien, ahí tenemos la sección recta resaltada, ¿sí? A ver, ¿cómo encuentro ahora en un prisma oblicuo conociendo su sección recta, ¿no? Porque ahora ya hemos aprendido cómo se calcula el área lateral, el área total y el volumen, pero para un prisma recto. Ahora vamos a ver para un prisma oblicuo. El área lateral será al igual, ¿no? Dos veces el perímetro, pero de la sección recta, ¿ya? Es decir, sumar cuánto mide cada uno de sus lados, ¿ya? El perímetro. Y lo vas a multiplicar por la arista lateral, ¿sí? Por la arista, ya que forma 90 grados solamente con la arista, ¿ya? Eso con la sección recta, no te olvides. La arista total es lo mismo, ¿no? El área lateral más dos veces el área de la base, sigue siendo las bases, ¿no? Basta con que calcules uno, ya lo multiplicas por 2 porque son iguales. El volumen, muy bien. ¿Qué te dice que es el volumen? Es el área de la sección recta, ¿ya? ¿Por quién? Por el área lateral, ya no trabajas con la altura, ¿sí? Repito, el volumen será igual a que a la sección recta, ¿no? En este caso el área del triángulo amarillo, por la arista lateral, ¿ya? Por la arista. Y con ello calculas que el volumen de este prisma. Ahora vamos a hablar de lo que son paralelepípedos. Son prismas, ojo, son prismas cuyas caras todos son ¿qué? Paralelogramos, ¿ya? Eso es un paralelepípedo. Muy bien, veamos acá por favor. El primero de ellos, el paralelepípedo rectangular, ¿ya? Es un prisma llamado también caja rectangular, ortoedro o rectoedro, ¿ya? Y muchas ocasiones es bueno saber estos términos porque te van a decir que dibujes, ¿no? Van a usar estos términos para que tú puedas darte cuenta de qué figura se trata el ejercicio. Todas sus caras que son rectángulos, todas, tanto las caras laterales como las caras de las bases, ¿ya? Todas son ¿qué? Rectángulos, ¿ya? Tenlo presente, por favor. Si tenemos rectángulos, entonces entenderás que cada una de las dimensiones, ¿cuáles dimensiones? A ver, las vamos a resaltar acá, ¿ya? Para que te puedas dar cuenta. Acá tenemos, por ejemplo, se puede decir que este sería el largo, sería lo alto, ¿no? Y B sería el grosor, ¿no? Como quien dice, ¿ya? Con eso definimos en 3D esta caja, ¿no? Son las tres aristas principales. ¿Tú quieres hallar el volumen? Muy bien. El volumen simplemente es el producto de esas tres longitudes. ¿Por qué? Porque se están multiplicando, o mejor dicho, son 90 grados todas entre sí, ¿ya? Es por ello que puedes multiplicar. Todas son 90 grados entre sí. El área lateral, pues será dos veces el área, ojo, el área lateral, ¿no? Será esta cara, pero son dos caras, ¿no? Entonces al fondo también hay otra cara. Es por eso que calculas una y la otra es igual, ¿no? Por eso viene dos veces A por C, ¿ya? Y más dos veces el área del otro lado, ¿no? Acá, por ejemplo, esta región está definida ¿con quién? Con B y C, ¿no es cierto? Entonces calculas el área que es simplemente base por altura y lo multiplicas por 2 porque son dos caras iguales. Ya con ello tienes la suma de las áreas de todas las caras laterales, ¿ya? El área total, muy bien, será el área lateral más el área de la parte superior que la base y
la base inferior, que también son rectángulos, ¿no? Por ejemplo, la base inferior está definida con el producto de A por B, ¿verdad? Entonces, ahí ya calculas que el área total. Ahora, si yo me voy desde una esquina, ¿no? Desde un vértice, ¿ya? Hacia el vértice opuesto, atravesando toda la caja, ahí hablamos de una diagonal, ¿verdad? Y esa diagonal cumple lo que es el teorema de Pitágoras en 3D. ¿Sí? Ahí está la diagonal al cuadrado, será igual a la suma de cada uno de los lados al cuadrado. ¿Ya? Entonces eso también es importante saberlo porque es muy útil en los ejercicios. Ahora, presta mucha atención. Como estamos hablando ya en 3D, tenemos tres dimensiones, ¿verdad? De las tres aristas principales de la caja. ABC. Si yo la suma lo elevo al cuadrado, sabemos que llegamos a esta cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Y esto lo conocemos, ¿no? Ya eso por productos notables. Ahora, esta primera parte, ¿no? A cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, desde un inicio hemos dicho que es el diámetro al cuadrado, ¿no? El diámetro principal. Y si nos damos cuenta, acá tenemos dos veces el producto en pareja, ¿no? Pero esta parte de acá representa el área total, ¿ya? Entonces, si algún por ahí te dicen, ¿no? La suma de sus lados al cuadrado es igual a 20. Entonces, están dándote que el diámetro al cuadrado más el área total es, por ejemplo, esa cantidad que les acabo de mencionar. ¿Ya? Funciona, ¿no? Pero por ahí lo estamos dejando resaltado. Aquí tenemos otra figura muy conocida, ya que es el cubo, también conocido como hexaedro regular. Hexa viene de 6, ¿ya? Es decir, 6 caras. Es paralelepípedo en el cual todas sus caras son ¿qué? Cuadrados. Ahora son puros cuadrados. Y como son cuadrados, entenderás que cada una de las aristas toma el mismo valor, ¿verdad? Toma en este caso el valor de A en cada una de ellas. Y como las dimensiones principales, ¿no? Como las que estamos apreciando acá, esta arista mide A, esta arista de profundidad mide A, y esta arista de un lado mide A, entonces al igual que la anterior, ¿no? El volumen será el producto de esas tres, pues por eso que el volumen de un cubo es A al cubo. El área lateral, ¿no? Como tenemos acá un cuadrado, el área de un cuadrado es A al cuadrado, ¿no? Es decir, su lado al cuadrado. Pero como tenemos cuatro caras, acá tenemos uno, acá al frente tenemos otro, al fondo tenemos otro, y por este lado tenemos otro, ¿no? Aquí. Entonces tenemos cuatro caras, entonces 4 veces A al cuadrado. El área total. Bueno, aparte de esas cuatro caras, tenemos dos caras más que también son iguales, ¿no? En total sería 6 caras, ¿verdad? Es por eso que acá sería 6a cuadrado. Y la diagonal principal, ¿no? La diagonal principal, ok, ahí está esa diagonal principal. Sabemos, al igual que en el anterior, que debería ser igual a ¿qué? Al diámetro al cuadrado, debería ser igual a cada una de las aristas al cuadrado, ¿verdad? A al cuadrado más b más a al cuadrado más a al cuadrado. Pero como son iguales, esto va a sumarte igual 3 veces a al cuadrado, ¿verdad? Entonces, pasa como raíz cuadrada, tendríamos raíz de 3 por raíz de a al cuadrado. Lo que significa que la raíz con el cuadrado se va y me queda a por raíz de 3. Entonces, en un cubo, el diámetro principal es a por raíz de 3. Luego tenemos el romboedro, ¿no? Es un paralelepípedo oblicuo, ¿no? Donde todas sus caras son romboides, ¿no? Rombos. Aquí está, el romboedro, ¿no? ¿Qué es un rombo? No te olvides que es como si fuera, por ejemplo, esta cara de acá, esta de acá al frente, es como si fuera un cuadrado, es decir, sus lados que son iguales. La diferencia es que entre las caras no hay un ángulo de 90 grados, o los lados, ¿no? En este caso está inclinado. Entonces, eso es un rombo, ¿no? Donde los lados de la figura son iguales, ¿ya? Pero no es un cuadrado. Entonces, en este caso, un romboedro ya sería en 3D, ¿no? Es como un cubo, pero un cubo ya que todos sus lados que son iguales, ¿no? Todos son iguales, ¿ya? Es un cubo, pero es un cubo inclinado, ¿no? Donde aquí tenemos un ángulo alfa y ese angulito es menor que 90 grados, ¿ya?
Ahora vamos a hablar de lo que es un tronco de un prisma triangular recto, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? O de cualquier figura, ¿ya? Pero vamos, básicamente hablemos de este triangular, el tronco, ¿sí? ¿Qué es esta parte de acá? Es aquel sólido que se determina al interceptar a un prisma recto con un plano no paralelo a las bases, ¿ya? Es decir, acá se ha pasado un plano, un corte, pero con un plano, como quien dice, en diagonal, ¿sí? ¿Ya? Donde A, B, C se puede decir que son distintas, ¿ya? Entonces, se ha cortado, ¿no? Porque acá supuestamente, si fuera el original, el prisma original, simplemente respetaría tal cual la figura que tienes ahí, ¿no? Esto viene por aquí. A ver, vamos a ver cómo lo hacemos rápido, ¿no? Viene por acá. Y si yo uno estas cantidades, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a hacerlo por acá. Aquí, luego viene por aquí, y luego esto viene así, ¿no? Ahí está. Ese era el prisma original, ¿sí? Original, ¿ya? Entonces, donde las caras son paralelas, ¿no? Esta cara y esta cara son paralelas y son iguales, ¿ya? La diferencia es que ahora se ha trazado un plano y lo ha cortado, ¿no? Entonces, ahora queda este tronco de prisma, ¿ya? A eso se le llama. Entonces, ¿cómo calculo yo el volumen de ese tronco? Ah, muy bien. Primero, el área de la base, ¿no? El área de la base, ahí está, el área de la base, por el promedio aritmético de las aristas, ¿no? Tenemos la suma de tres cantidades y lo divido entre 3, ¿ya? Es promedio, suma promedio. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tuvieras acá, como quien dice, un prisma cuadrangular, ya no tendrías 3 aristas, sino tendrías 4, ¿verdad? Entonces sería la suma entre 4, ¿ya? Y el área total no es más que el área lateral de cada una de ellas. Recuerda que son como rectángulos, ¿ya? Y en este caso podría ser esto un trapecio, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos otro al fondo, más el área de la base, más el área de corte, ¿ya? Que vemos ahí. Ahora vamos a hablar del tronco de un prisma rectangular, pero de un prisma oblicuo, ¿ya? Muy bien, ahí tenemos el prisma oblicuo, ¿no? De la misma forma, las bases que tenía supuestamente deberían ser paralelas, ¿no? Y se trazó un plano de corte que ese plano no era paralelo a las bases, lo que significa que lo he hecho un corte en forma oblicua, ¿no? Como puedes ver ahí, ¿ya? Entonces, ¿a qué es igual el área total? Bueno, será al área lateral más el área de la base más el área de esa sección, ¿ya? Al igual que lo que hemos visto en el tronco de prisma recto, ¿sí? ¿Cómo calculas el volumen, no? Ah, muy bien. Mira, el volumen, necesariamente tienes que trabajar con la sección recta, ¿no? La sección que está sombreada. Esa sección recta es tal que es perpendicular a quién? A las aristas, ¿ya? A cada una de las aristas. Entonces, esa es la particularidad de encontrar esta sección recta, ¿ya? Es importante. Una vez que lo has encontrado la sección recta, que es perpendicular a cada una de las aristas, el volumen será la sección recta, el área sombreada de amarillo, por el promedio de las aristas, ¿ya? El promedio de las aristas. O, ya, digamos que no puedes encontrar el área de la sección recta, pero sí conoces el área de la base. Entonces, para calcular el área de la base será el área de la base por el promedio aritmético de las alturas. Ojo, las alturas son aquellas cantidades que son perpendiculares a la base, ¿ya? A la base, ahí está, perpendicular a la base, ¿sí? Ahí tenemos uno, acá tenemos otra altura perpendicular a la base. Eso es por definición, ¿no? Y como es oblicuo, lo más seguro es que salga incluso algunos valores fuera, ¿no? Fuera, ¿ya? Pero va a ser perpendicular a la base o al plano donde está contenida también la base, ¿ya? Ahí está el promedio de esas tres alturas por su base, ¿ya? También es una forma de calcular ¿qué? El volumen.